Buenos días, hermanas. Vamos a iniciar una nueva serie. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Génesis. Toda la Biblia realmente es un libro, compuesto de varios libros, realmente maravillosos. Como les he dicho en clase, realmente es impresionante cómo hay tantos autores, tantos escritores, que todos tienen un mismo sentir, ninguno se contradice. Aquel que cree que la Biblia se contradice no la está estudiando de manera correcta. Y si realmente con un corazón sincero buscas la verdad, buscas estudiar sin ningún juicio, sin decir yo creo en Dios o no creo en Dios, simplemente lees la Biblia admirando su grandeza y su belleza, vas a encontrar que realmente ese libro no pudo haber sido escrito por nadie más, sino que por Dios mismo. Bueno, sabemos que el Señor utilizó diferentes personas para que fueran autores de varios rollos y que estos todos juntos comprendieron lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero vamos a hablar un poco más acerca de Génesis. Bueno, la palabra Génesis en sí significa origen o principio de una cosa. Entonces, podríamos decir que el libro de Génesis es el libro de los orígenes, porque no solamente vamos a encontrar uno, pero bueno, eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el día de mañana. Hoy vamos a hablar un poco acerca de quién escribió y por qué escribió este libro. Bueno, se sabe por tradición, se entiende que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Esto quiere decir que el Pentateuco se refiere a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros, lo que también se conoce como la revelación de la ley. Bueno, aunque Génesis no habla de la ley, realmente la ley va a empezar a partir del libro de Éxodo. Bueno, es comprendido también ahí en estos libros que escribió Moisés. Fíjate que hay otro libro que también se cree por tradición, porque no se sabe exactamente quién lo escribió, que se piensa que lo escribió Moisés. Este es el libro de Job, porque es un libro muy viejo, se cree que realmente Moisés recibió esta revelación. Bueno, yo no sé, lo que sí estamos seguros es que Moisés escribió el Pentateuco por la autoridad que él recibe como profeta de Dios. Además que el mismo Señor Jesucristo respalda este hecho, él mismo confirma en los evangelios que fue Moisés quien escribió la ley. Y les digo nuevamente, Génesis es contemplado también en el Pentateuco, o lo que conocemos como la Torá, y la Torá es la ley. Bueno, prácticamente se cree que este libro fue escrito en el año 1446 o 1406, o sea, entre estos años. Esto es antes de Cristo, por eso empezamos con un número mayor y luego uno menor. 446 al 406 antes de Cristo. Entonces queda claro que el Pentateuco, la Torá, fue escrito por Moisés, sobre todo por el respaldo que tiene en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aun cuando el último capítulo nos habla de la muerte de Moisés, el último capítulo de Deuteronomio, es obvio que ese no lo escribió él, sino ese capítulo fue escrito por el sucesor Josué. Ese es un tema que no vamos a tomar mucho ahorita. Génesis así es aceptado por todos los estudiosos de la Biblia y por tradición judía. Fue escrito por el autor Moisés. Y bueno, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué tuvo que escribir esto? Realmente debemos de pensar que no solamente escribió esto, por eso les repito, escribió la Torá, toda la ley. El Señor estaba hablando por primera vez a un pueblo, no por primera ocasión en cuanto a la persona, porque como nos lo va a describir Génesis, el Señor desde el principio planeó una comunión con el ser humano. Pero hasta ese entonces, no había habido escritor que tuviera esa autoridad bíblica como la que tuvo Moisés aquí. Entonces, por eso también se cree que Job es escrito por Moisés, porque aún se piensa que Job es un libro más antiguo. Esto quiere decir que fue escrito aún antes del 1446 a.C. Bueno, esto es posible que haya pasado y que el libro de Job si lo haya escrito alguien más, si lo haya escrito antes y que haya sido aceptado como un libro bíblico, sobre todo por tanta revelación y tanta enseñanza doctrinal que tiene el libro de Job.
dejando a Job de lado, vemos que entonces el primer autor con tanta autoridad, porque si sabemos que el libro de Job no fue escrito por Moisés, entonces no sabemos ni quién lo escribió, no sabemos exactamente quién era Job. Bueno, lo dejamos de lado y entonces nos concentramos en Moisés. Moisés, el primer profeta levantado por Dios, el profeta que viene a liberar a su pueblo y que a partir de la aparición de Moisés al pueblo realmente hay una revelación muy, muy grande en cuanto a lo que es la redención divina, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la santidad, en cuanto al carácter de Dios, hay muchas cosas. Pensando en ese Moisés que recibió esa revelación, ubiquemos que es ese mismo Moisés que escribió el Génesis. ¿Cuál es el propósito de que se haya escrito el Génesis? Bueno, es que no solamente nos va a hablar de un inicio del pueblo hebreo, como podríamos decir, bueno, cómo fue que llegaron a la tierra prometida, eso nos lo dice Éxodo, y nos lo dice los otros libros, hasta Deuteronomio. Pero más bien aquí nos habla de cómo fue que existió el ser humano, cómo fue que existió las cosas que vemos, la vegetación, los animales, el mar, todas estas cosas que entendemos, cómo es que se hicieron las naciones, todas estas cosas que nos explica claramente el libro de Génesis. Entonces, ¿cuál sería el sentido por el cual Dios movió a Moisés a escribir el libro de Génesis? Y sobre todo que no fue un invento de él, sino que fue revelación. Moisés, él tenía la costumbre de subir al monte a tener esa comunión con Dios, al monte que Dios escogiera, donde él se revelaba. ¿Por qué? Porque tenía que subir para poder hablar con Dios. Eso tenemos que hacer, tenemos que subir, pero no hablo de físicamente, sino hablo espiritual. Dejar todas estas cosas carnales que son de la tierra e ir a lo que es celestial, que es lo espiritual. Entonces él tenía que subir a hablar con Dios y en alguno de esos momentos donde él subió, él recibe esa revelación. Recuerda que él tardaba mucho tiempo en descender del monte y cuando bajaba, él traía la ley. Entonces, en una de esas bajó y también traía el libro de Génesis. Eso se deduce, como tal la Biblia no nos dice exactamente cuándo fue que él recibe la revelación del Génesis. Por eso muchos se oponen a que fue Moisés, pero no lo dice, pero se entiende obviamente. Nadie tuvo esa comunión tan larga o tan directa. El mismo Señor dice que nadie le vio cara a cara. Bueno, entendamos un poco esto acerca del contexto del libro de Génesis. Y también otra cosa que tenemos que entender es que cuando Moisés escribe todo esto, Moisés no dependía de ningún rey ni de ningún gobierno. Moisés estaba recibiendo la ley directamente de Dios. Moisés no se sometía a alguien más que no fuera Dios, porque Moisés era el líder absoluto de ese tiempo del pueblo de Israel. Él llevaba al pueblo hacia la tierra prometida, que bueno, sabemos que no introduce al pueblo a la tierra prometida, este es Josué. Pero Moisés los lleva hasta un extremo a que contemplen cuál era la tierra prometida. A Moisés se le da el permiso de contemplar cuál es la tierra prometida, pero no se le da permiso de entrar. Ya después, en otra ocasión, no en esta serie, contemplaremos cuál fue la razón por la cual Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Qué pasa antes de que el libro de Génesis sea escrito? Bueno, antes Moisés estaba en otra situación. Moisés estaba en Egipto viviendo otra circunstancia, después va a Madián y después cuando es llamado para salvar al pueblo, sale el pueblo de Egipto y en el transcurso del desierto es donde recibe esta revelación. Antes del Génesis, no antes de escribir Génesis, sino antes del Génesis, porque Génesis 1:1 dice en el principio. Antes de Génesis solamente tenemos a Dios. En el principio tenemos a Dios. Y bueno, después vamos a hablar un poquito más acerca de estos versículos. Ahorita no, solamente quiero que entendamos un poco de dónde nos estamos ubicando en la línea del tiempo. Después del Génesis, después del relato de Génesis, no después de Moisés, sino después del relato de Génesis, la última historia que vamos a encontrar en el libro de Génesis es la historia de José y la muerte de José. Vamos ahí a ver varias historias del papá, los hermanos, el abuelo, el bisabuelo, pero
terminamos en el capítulo 50 con la muerte de Moisés y la promesa que hace José en cuanto a sus huesos, el juramento que hace que sus hermanos hagan con él en cuanto a sus huesos por una promesa que Dios le da a Abraham. Esto lo vamos a estudiar con calma, pero entonces, ¿qué vamos a estudiar en Génesis? Pues vamos a estudiar lo que es desde el principio hasta la historia de José, y que son bastantes años. Y bueno, antes de que terminemos, quiero leer un versículo. Este es Eclesiastés 12:1. Y es el rey Salomón hablando ya, acuérdense, de una situación trágica en su vida, cuando él probó de todo. Y dice estas palabras con la sabiduría que puede recibir de parte de Dios y de parte también de todas esas tragedias que llegaron a su vida por haberse revelado. Él dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Aquí en este versículo encontramos una razón muy fuerte por el cual el Génesis fue revelado. Porque si nosotros no sabemos y no tenemos ni idea de quién nos creó, ¿cómo nos vamos a acordar de nuestro Creador? Si no somos conscientes de que fuimos creados, entonces ¿cómo vamos a obedecer a ese Creador? ¿Cómo vamos a obedecer ese diseño? ¿Cómo vamos a respetar a ese Dios todopoderoso? Pues no sabemos cómo, ¿verdad? Si no tenemos entendimiento. El libro de Génesis nos explica a nosotros de dónde somos, quiénes somos y para qué somos. Es muy importante estudiar el libro de Génesis. A lo mejor lo vemos en las escuelitas dominicales con los niños que les hablan del Génesis y son historias muy bonitas, y no alcanzamos a entender que no solo se trata de, por ejemplo, del diluvio y a Noé con sus animalitos en el barquito, no, sino que ¿qué significa todo esto? Bueno, Salomón lo dijo claramente. Salomón era un rey sabio, pero que lamentablemente se dejó desviar por el amor de sus mujeres, ¿verdad? Y por eso él dice casi al final de su libro, Eclesiastés, que es un libro deprimente, porque él lamenta tanto su pecado. Él dice entonces, como conclusión, dice: acuérdate de tu Creador. O sea, él olvidó a su Creador y por eso hizo lo que hizo. ¿Por qué tenemos tanto pecado? Bueno, porque nos hemos olvidado de nuestro Creador. No, tal vez no estemos jóvenes, pero podamos acordarnos de nuestro Creador y evitemos que esos días malos lleguen a nuestra vida. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hay mucho que ver, todavía no acabo con lo que es la introducción del libro y lo vamos a dejar en 2 temas. En el siguiente tema termino y después ya entramos de lleno a lo que es el análisis capítulo por capítulo de lo que es Génesis. Bueno, que Dios las bendiga, hermanas.